Vamos, si no conoces a alguien, puedes preguntarle cómo se llama, conoce a alguien nuevo hoy. ¿Y quiénes se gozan de hoy estar celebrando el nacimiento de Jesús? Sabes que es importante cómo la historia de la salvación de Dios no incluye solo la muerte de Jesús, sino que incluye cómo Él se hizo hombre, ¿verdad? Para venir por nosotros, cómo vivió Jesús, su muerte, su resurrección, pero todo lo que Él hizo es parte de una historia que nos habla de cómo Dios nos ha venido a salvarnos. Así que quiero hoy que podamos también celebrar que Jesús, que Dios se hizo hombre para venir a salvarnos. ¿Cuántos han recibido esa salvación de parte de Jesús y le pueden dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros? Amén. ¿Qué tal si ahí de pie me acompañas hoy y leemos unos pasajes de la Escritura? Quiero leer, que puedas leer conmigo Mateo capítulo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Mateo 1, vamos a leer los versos del 1 al 6. Y quiero que puedas leer ahí conmigo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién sabe qué es una genealogía? ¿Verdad? Hablamos de como el árbol genealógico, que son todos los antepasados, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todo esto, ¿verdad? Entonces, este libro empieza hablando justamente como muchos antepasados de Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Dice el verso 6, y David fue padre de Salomón, cuya madre, Betsabé, había sido mujer de Urías. Termina con un chisme ahí este pasaje. Pero quiero que ahí de pie podamos orar juntos e invitar al Señor a que nos hable esta mañana. Gracias, Jesús, porque hoy estamos aquí como familia, reunidos en tu nombre, celebrando tu salvación, celebrando lo que has hecho en nosotros, Señor. Y yo hoy oro, Padre, por cada familia que está aquí. Que el poder, Padre, de Jesús venga sobre cada casa, sobre cada hogar. Aquel poder que tiene la capacidad de transformar, Señor, nuestro pasado para llevarnos a un futuro de esperanza gloriosa en ti, Jesús. Hoy exaltamos tu nombre y queremos adorarte durante todo este tiempo mientras meditamos en ti y mientras exaltamos tu nombre, Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Vamos, puedes tomar tu asiento hoy. Hoy quiero compartir un mensaje que titulé La presencia que transforma familias. Di conmigo, la presencia que transforma familias. ¿Quién quiere que su familia sea transformada? Levanta su mano ahí. Hay algunos que dicen, amén, por favor, Señor, transforma esta casa. Y ahorita que estamos esta semana, que es semana donde se celebra Navidad, donde muchos se unen con sus familiares que a veces no vemos tanto, familiares que a veces solamente vemos una vez al año, pero una práctica común que se tiene es que se toma una foto familiar, ¿verdad? De repente hay un momento que se separan todos, el primo, el tío y todo, y a lo mejor 10 minutos antes estaban peleando unos con otros, pero al momento de la foto, todos se abrazan y sonríen, ¿verdad? Y quien se lleva solo la foto da una apariencia de que todo estuvo perfecto, pero no saben más que hace 15 minutos estaban peleando por el terreno y que estaba como toda esta discusión antes. Pero tenemos la tendencia a querer mostrar siempre como lo mejor de nuestra familia. Yo recuerdo que yo conocí a un amigo en la universidad que venía de una familia muy prestigiosa de México, porque todos sus antepasados habían sido artistas, escritores de conciertos, pintores famosos de México, y tú entrabas a la casa y veías exposiciones de arte, cuadernos de música para piano, de concierto para orquesta, y decían ahí, ¿verdad? Como escrito por y la familia, pintado por y la familia. O sea, y desde que tú entrabas había como toda esta exposición de honor de la familia. Y sabes que en este texto que estamos leyendo de Jesús, de comenzar explicando la genealogía o los antepasados de Jesús, esa era una práctica literaria muy común en tiempos antiguos, que cuando se iba a relatar la historia de una persona famosa, conocida, que se quería exaltar,
siempre se comenzaba hablando de cuál era la genealogía de esa persona. Por ejemplo, si alguien iba a escribir de la historia de algún César romano, si iban a escribir la historia de algún conquistador, comenzaban naturalmente relatando quiénes fueron los antepasados de esa persona. Pero ojo, porque más que exponer el 100% de los antepasados, siempre los escritores, los redactores, eran muy intencionales en escoger a quién poner y a quién esconder en la genealogía. Es decir, la forma de escribir genealogías en tiempos antiguos era una forma de buscar resaltar el honor de la persona que se iba a mostrar. Si se iba a hablar de un César, se hablaba del familiar que fue César también, tal persona que fue un conquistador, tal persona que logró tal avance, y era una forma de buscar cómo resaltar así a la persona, ¿verdad? Pero si hubieron en el pasado familiares que tenían un pasado, una historia de vergüenza, que tal vez fueron encarcelados o que hicieron algo incorrecto o que fueron conocidos por sus faltas morales, no se escribían los nombres de esas personas porque eso rebajaba el honor de la persona que se iba a exponer. Entonces la práctica común era escoger solo los nombres de personas que levantaban honra a la persona y esconder los que levantaban deshonra. ¿Me explico un poquito con eso? Ahora, e incluso algo que se sucedía en aquel tiempo era que solo se escribían nombres de hombres. Y en la Biblia vemos cómo hay un reto tan fuerte. Pero en primer lugar, no solamente aparecen nombres de hombres, sino que aparecen nombres de hombres y mujeres. Pero no solo eso, sino que también los autores de los evangelios, que intencionalmente decidieron qué nombres poner y qué nombres no siguieron la misma práctica de poner solamente los nombres de honor, sino que más bien intencionalmente, y no solo el autor, sino Dios mismo fue el que escogió este orden, escribieron nombres de personas que más que ser personas perfectas o de honra, representaban una historia de destrucción, de faltas morales, de imperfección. O sea, en la genealogía de Jesús encontramos nombres de prostitutas, nombres de estafadores, nombres de personas que hicieron faltas morales y que por esto fueron conocidos. E incluso cuando menciona a David y dice, y Jesús fue hijo de David y Betsabé, da una característica de David. Y no fue el gran rey, el gran emperador, sino dice aquel que se acostó con la mujer de otro hombre que era Urías. Es decir, la genealogía dice, si algo vamos a resaltar de David, antecesor de Jesús, no va a ser su prestigio, va a ser su pecado. ¿Y por qué hace la Biblia esto? Porque a través de esta forma de mostrar la genealogía de Jesús, lo que nos está queriendo decir es que la forma en la cual Dios escoge quién es parte de su familia, no se trata por perfección moral, no se trata por nunca haberse equivocado, sino que nos muestra que personas que tuvieron grandes errores, grandes fallas, personas que tuvieron pasados de vergüenza, pero que se encontraron con Dios, son aquellos que Dios dice, estos van a ser los que van a ser parte de mi familia. ¿Sabes qué? La religión a veces lo que busca es intentar maquillar nuestra historia, tratando de mostrar como que nada ha pasado, como que nada ha sucedido. Pero Dios nos muestra en Cristo Jesús y en la historia de su nacimiento que Jesús no ha venido a esconder nuestro pasado, sino que ha venido a redimirlo y a convertirlo en una historia de redención y esperanza para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si mi familia no es perfecta, si mi familia ha cometido errores, si mi familia ha cometido faltas morales, es perfecto, porque esas son las familias que están en la genealogía de Jesús. Dios nos invita a que familias imperfectas que se acercan a Él, Dios dice, ahora son bienvenidos a la familia de Dios. ¿Y cuánto les da esperanza eso? Y pueden exaltar el nombre de Jesús y darle gloria, porque Él es aquel que nos transforma a pesar de nuestra imperfección. ¿Sabes? Si tomáramos cada uno de los nombres que aparecen aquí, podríamos contar 1000 historias y 1000 chismes. ¿A cuántos les gustan los chismes? Pero sabes, yo quiero hoy tal vez resaltar 3 personas, 3 familias que están dentro de este árbol genealógico y que nos están hablando justamente de eso, de cómo Dios toma a alguien con errores, imperfecto, con pecados, con faltas morales, y al encontrarse con Él lo restaura y lo hace parte de su familia. El primer nombre que quiero resaltar
es el de Jacob. Diga conmigo Jacob. Y para mí Jacob representa una persona que está luchando con su identidad y que siente la necesidad de imitar o aparentar ser alguien para sentirse parte de Dios. Sabes que la escritura nos cuenta la historia de este hombre y dice que Dios había escogido a su familia, a Abraham, a su padre Isaac, para que fuera la familia que llevara la promesa de Dios con ellos. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el hermano mayor de Jacob y por lo tanto el que por nacimiento era heredero de las promesas de Dios, ¿verdad? Pero Dios dijo, yo quiero bendecir a Jacob. Sin embargo, Jacob es una persona que desde su nacimiento tenía una característica, y es que él buscaba ganar la bendición de Dios y de sus padres por medio del engaño. De hecho, el nombre Jacob significa justamente eso, engañador, estafador, por así decirlo. Desde que nace dice que él se agarra del pie del hermano. Eran hermanos gemelos, ¿verdad? Que venían ahí, sacan a Esaú y ahí venía el otro agarrado peleando con él desde el vientre. Y la Biblia describe que Esaú era como muy el modelo de macho alfa, ¿verdad? Un hombre velludo, fuerte, que le gustaba la cacería, y como que eso hizo que naturalmente su padre se inclinara hacia él. El mayor, el fuerte, ¿verdad? El pecho peludo, macho alfa, lomo plateado, todo lo que le quieran poner de características. Y Jacob, en cambio, era alguien que le dice que le gustaba estar más en casa, como que tenía más favor con su madre, pero su padre prefería a Esaú que Jacob. Sin embargo, Jacob era alguien que deseaba tanto ganarse el favor de su papá y sentía que para hacerlo necesitaba imitar a Esaú. Y yo no sé cuántos aquí alguna vez han sentido en su vida como que aún en casa desde niños que tal vez tus padres preferían a un hermano más sobre ti. Las características de ese hermano hacían que conectara mejor con tus papás que tú. Y tal vez eso desde un inicio marca como una raíz de una necesidad de querer aparentar ser alguien que no somos para poder encajar. O a veces queremos ser parte de un grupo de amigos y sentimos la necesidad de imitar características, sus formas de hablar, sus prácticas, para sentirnos parte de algo. Y cuando llegamos a Dios puede pasar lo mismo, que estamos intentando dar una apariencia de perfectos porque sentimos que si nos mostramos tal y como somos no podemos pertenecer y Dios nos puede aceptar en su casa. Y Jacob representa a esta persona. Cuando su padre estaba viejo y su padre ya no podía ver, dice que él se disfraza y matan a un borrego y se toman su piel, el pelo del borrego, y se cubre con eso para parecer que era alguien velludo como su hermano, y llegar con su padre ciego que iba a bendecir a su hermano Esaú, y que él, engañándolo, le roba la bendición de su hermano, le roba la herencia de su hermano y la toma para sí por medio del engaño. Eso provocó que hubiera una ruptura familiar. Jacob tiene que huir pensando que su hermano lo iba a matar porque le robó la herencia de su padre, le robó la bendición. Pero dice la escritura que un día este hombre engañador estaba en el valle de Jaboc y se encuentra con Dios. Dios se le aparece en la forma de un ángel y empieza a pelear con este ángel. Y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pero mira, en esa interacción hay una pregunta que es sumamente importante. Dice que mientras está peleando este hombre con Dios, el ángel le pregunta, ¿quién eres tú? Y en ese momento este hombre le dice, yo soy Jacob. Y eso que representaba su identidad, su nombre. Jacob, recordamos que es un nombre que significa engañador, su pecado, sus luchas. Y cuando Jacob le dice a Dios, esto es lo que yo soy, dice que Dios le dice, ahora te voy a cambiar el nombre, no para guardar el secreto, pero te voy a cambiar. Perdón, ahí se me salió. Le dice, ahora te voy a cambiar el nombre porque no serás más conocido por ser el engañador, sino que ahora tu nombre será Israel, porque de ti saldrá una familia y un pueblo por medio del cual serán bendecidas todas las naciones. Y el Cristo Jesús que vendrá años más adelante no vendrá de Esaú, sino que vendrá de ti, a pesar que eras engañador, a pesar que eras estafador, pero que en el momento que te encontraste con Dios reconociste quién eras. No intentaste aparentar ser alguien más, no intentaste aparentar perfección, sino dijiste, esto es lo que soy.
Y eso es lo que nos hace que un encuentro con Dios, mostrando quién somos realmente, nos transforma, nos perdona y nos redime para ser parte de la familia de Dios. Es decir, Dios no escoge a Jacob por su perfección, Dios lo escogió por su gracia. Y lo único que tuvo que hacer Jacob es presentarse delante de Dios y decirle: Señor, eso es lo que yo soy. Yo quiero decirte hoy, no se trata de fingir ser perfecto delante de Dios. No se trata de fingir que nada pasa. ¿Cómo está tu matrimonio? Todo va bien y tal vez realmente estás pasando por muchas dificultades. ¿Cómo está tu casa? Perfecto, gloria a Dios. No, pero tal vez estás pasando por mucho dolor en tu casa, falta de perdón, resentimiento. Dios no está buscando que te presentes con una imagen intachable. Dios te hace la pregunta: ¿quién eres tú? Dilo tal como eres. Expresa las imperfecciones, el dolor, el resentimiento, porque Dios no puede bendecir una caricatura que tú estás formando, una imagen perfecta. Dios solamente puede bendecir quien tú realmente eres. Hasta que Jacob dijo: yo soy Jacob, Dios lo pudo bendecir. Pero mientras intentó imitar a Esaú, Dios no podía bendecirlo. Hasta que tú dejas de intentar mostrar una faceta, mostrar una fachada religiosa, no, Dios no puede bendecirte, sino que es hasta el momento en el que tú dices: esto es lo que yo soy. Y la gracia de Dios nos muestra que tu desempeño no es lo que te da acceso al Padre, sino que es tu posición en Cristo lo que nos da ese acceso. Por lo tanto, no tienes que fingir para ser parte de la familia de Dios. Vamos, dile al que está junto, sacude y dile: no tienes que fingir para ser parte de la familia de Dios. Dile: no te hagas el perfecto, porque bien que te conozco. No tenemos que fingir, tenemos que mostrarnos con transparencia delante de Dios. Eso es lo que soy, Señor. Estas son mis luchas, este es mi pasado. Pero si tú deseas, límpiame, sálvame, restáurame. Quiero ser parte de tu familia. Dios no está buscando familias perfectas, está buscando familias que con transparencia se acercan a Él, porque Él es la única esperanza que tenemos para nuestra familia. Amén. Ahora, hay un segundo nombre que quiero destacar hoy, que es el nombre de Rahab. Di conmigo, Rahab. Ahora, y esta mujer es interesante porque ni siquiera era una mujer del pueblo de Israel, sino que era una mujer que era de un pueblo cananeo, aquel pueblo que tiempo después, a través del liderazgo de Josué, Dios envía a conquistar a Israel, porque era la tierra donde ellos se iban a asentar. Era un pueblo pagano con prácticas muy duras, y que Dios envía a Israel y a entrar a este territorio. Y dice que Canaán era una ciudad que estaba fortificada por un muro. Tal vez muchos recuerdan aquella historia que dice que Israel dio 7 vueltas al muro y el muro cayó. Y en sus muros, que representan las afueras del pueblo, lo marginado, o sea, la gente vivía no en los muros, la gente vivía en el centro, pero en los márgenes tenía que vivir aquellos que habían perdido el prestigio delante del pueblo. Aquellos que eran rechazados, aquellos que estaban excomulgados, por así decirlo. Y en esas paredes, en esos muros, había una casa de una mujer llamada Rahab, que era una prostituta. Una mujer que posiblemente por una necesidad económica tuvo que recurrir a esa práctica para poder subsistir, para poder alimentarse. No sabemos cuánta gente del pueblo de Canaán se acostó con esa mujer, porque esa era su vocación, esa era su profesión en aquel entonces. Ella era una prostituta. Y sabes que probablemente ella no fue que decidió hacer eso, sino que no le quedó de otra, y al final su vida quedó marcada con una etiqueta de haber sido llamada prostituta, de haber sido insultado por muchos, abusada por muchos. Algo que me hace pensar esta imagen de la prostituta a las afueras del pueblo es pensar cómo tal vez la gente de la ciudad de Canaán sabían cuál era el precio que tenían que pagar por acostarse con esa mujer. Sabían cuál era el precio que le ponían a esa mujer, pero no sabían cuál era el valor que Dios veía en ella. Y a veces la gente, cuando te ve, te ha desprestigiado, te ha dicho que no vales nada, te ha dicho que no eres suficiente, te ponen un precio bajo, pero cuando Dios te ve, Dios ve cuál es realmente tu valor. Dios ve que vale la pena que Él viniera al mundo por ti para salvarte, que vale la pena morir por ti, porque Dios no nos está viendo con las etiquetas que el mundo nos pone. Él nos está viendo cuál es el verdadero valor que hay en nosotros. Dice la historia
que Josué, antes de conquistar esta tierra, decide mandar unos espías a explorar el territorio. Y estos espías entran y se encuentran con la casa de esta mujer. Y esta mujer había escuchado que venía un pueblo que tenían un Dios que abría los mares, que venía un pueblo que tenía un Dios que había destruido el imperio de Egipto para que ellos pudieran ser libres. Y dice la palabra que ella cree que ese era el Dios verdadero. Su corazón es impactado por lo que escuchó, y cuando los espías entran, ella les dice: ¿saben qué? Ustedes pueden ocultarse en su casa, yo los voy a defender y no voy a decir que ustedes están aquí. Y dice que eso provocó que entonces el pueblo de Dios hiciera un pacto con esta mujer Rahab, y le dicen: mira, cuando nuestro ejército venga y venga a conquistar el territorio, tú vas a hacer esto. Vas a poner un cordón rojo a las afueras de tu casa para que cuando veamos ese cordón rojo sepamos que esa casa está protegida y nadie puede tocarla. Ese cordón rojo representa la sangre de Jesús que llegó sobre esa casa, sobre la casa de esa prostituta, que su pasado era un pasado de mucha vergüenza, su pasado era un pasado de pecado, pero que un día decidió guardar la presencia de Dios en esa casa, creer que Dios era el Dios verdadero. Y entonces vino una marca sobre su casa, una marca de sangre que dijo: ok, no importa tu pasado, por cuanto has creído en el Señor, la sangre de Jesús marca esta casa y nada va a poder tocarla. ¿Y qué es lo que sucede, iglesia? Esto es lo que está mostrando, que de todas las mujeres de Israel, Dios no escogió a ninguna para que fuera el ancestro de Jesús. Dios escogió a esa prostituta. Dios no escogió una mujer virgen. Más adelante sí, pero en las ancestros Dios escogió una mujer que quién sabe con cuántos hombres al día se había acostado. Pero Dios dijo: no importa su pasado, la voy a tomar para que sea aquella de la cual nacerá más adelante el Mesías. Y lo que es uno que está diciendo a cada uno de nosotros es que nuestro pasado no es lo que define nuestro futuro. Di conmigo: mi pasado no es lo que define nuestro futuro. El mundo a veces te quiere poner etiquetas, tachándote, diciéndote lo que eres, diciéndote que eres un pervertido, un ladrón, que eres un alcohólico, un borracho, y te está recordando el pasado. Pero la historia de Jesús es que Él decide que los que forman parte de su familia no lo hacen por su pasado, lo hacen porque un día decidieron guardar a Jesús en su corazón, y Él llega, nos marca con su sangre y dice: ¿sabes qué? En Cristo tu pasado ya no importa, vamos a hablar de tu futuro. Ya no vamos a hablar de tu pasado, de todo lo que hiciste. A partir de hoy vamos a hablar de tu futuro, porque cuando Cristo viene, Él nos está recordando no quién fuimos, sino nos está diciendo todo el tiempo en quién te va a convertir Él. Si tu familia fue marcada por el alcoholismo, si tu familia fue marcada por el adulterio, si tu familia fue marcada por la estafa, por el engaño, por la violencia, eso es pasado. Porque cuando tú decides: en esta casa vamos a cuidarlo de Dios, en esta casa vamos a invitar a Jesús, la sangre de Cristo comienza a borrar ese pasado y a traer una historia nueva, hablándote cuál es tu futuro. ¿Cuál es tu futuro? No te quedes atado al pasado. Y es más aún, si tu corazón aún está resintiendo heridas del pasado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, la sangre de Jesús nos invita a reconocer que si Él nos perdona a nosotros, ¿cómo no nosotros vamos a perdonar también a aquellas familiares? Para que el pasado no sea lo que defina cuál es nuestra familia hoy, sino que nuestro pasado sea borrado por la sangre de Jesús y podamos entrar en una historia nueva de una bendición futura. ¿Cuántos quieren eso para su casa? Entonces no se trata de perfección, no se trata de venir del linaje más perfecto. Se trata simplemente de que alguien en la historia de nuestra familia decidió salir de ese pasado e invitar a Jesús a venir a su casa para que el pasado que sea borrado y comience una historia del futuro. Dile al que está junto a ti: tu pasado no define tu presente. Hoy vamos a empezar a hablar de tu futuro. ¿Quién eres? Dile: ¿quién eres? No está definido por lo que hiciste, sino por lo que en Dios te convertirá. ¿Cuántos lo creen? Y quiero terminar con la historia de David y Betsabé, que es el chisme más bueno de la historia. Yo te decía al inicio, David para muchos es recordado como ese niño con fe, ¿verdad? Que se enfrenta a Goliat, que desde niño, que desde pequeño tiene una devoción perfecta hacia Dios.
Y quiero que veas el contraste, porque Rahab fue alguien que quién sabe desde qué momento en su vida estaba marcada todo el tiempo por el pecado sexual, por la vergüenza, por el abuso. David, en cambio, fue alguien que podríamos decir que tuvo una buena infancia, alguien devoto de Dios, alguien que buscaba al Señor, pero que en el punto más alto de su vida y de cercanía con Dios tuvo un error moral, tuvo una falta moral que trajo destrucción a su casa. Y Dios decide que en la genealogía de Jesús no va a ser recordado David por su perfección, sino que lo va a ser recordado por su pecado, mostrándonos que Él entró no por ser perfecto, sino que más bien a pesar de sus imperfecciones, Dios quiso que David fuera parte de la familia de Dios. Y si tal vez no conoces totalmente la historia, la Biblia nos relata y nos narra que David fue el mejor rey que Israel tuvo en toda su historia. Un rey que tuvo grandes triunfos militares, económicos, sociales, que llevó a Israel como a la cúspide de su estatus, a la cúspide de su mayor momento. Y en medio de eso, ya cuando estaban en su mejor momento, un día el rey David decide observar por el balcón de su ventana y observa a una mujer desnuda bañándose cerca de su reino. Y dice que a él le entra una lujuria y desea poseer a esa mujer. Y cuando pregunta le dicen, mira, esa es una mujer casada, es la mujer de Urías, es una mujer casada. Y aquí en Honduras dicen que al casado ni frito ni asado, ¿verdad? Pero David dijo, ¿sabes qué? No me importa, yo quiero a esa mujer, tráiganmela. Y sabiendo que era una mujer casada, él entra en adulterio con esta mujer, la cual queda embarazada, y que después David empezó a ver cómo iba a encubrir su pecado para que nadie se diera cuenta. Pero vemos que quiso engañar a Urías para que dice, Urías, vete a acostar con tu esposa a ver si se embaraza. No, le decía a él, yo voy a estar aquí sirviéndote, rey, porque estamos en guerra. Y cuando vio que no le quedaba de otra, hizo un plan tan satánico que dice que le dijo a su general del ejército, cuando vayan a la guerra, manda a Urías al frente y déjalo solo para que lo maten. Y esa era la forma en la cual él iba a encubrir su pecado. Entonces David tiene un hijo con esta mujer Betsabé. Y algo que es interesante es pensar que David tuvo muchas mujeres, muchas esposas, la mayoría de ellas legales, entre paréntesis, de acuerdo a las leyes de su reino, no de acuerdo a las leyes de Dios, para que alguien diga, yo quiero ser como David, ¿va? Pero de todas las mujeres que David tuvo, la cual Dios escogió para que fuera aquella de la cual vendría el Mesías, fue la mujer con la cual David trajo una falta moral a su casa. La mujer que había sido esposa de Urías. ¿Y por qué hace eso? Porque Dios nos está mostrando que aún una falta moral que viene y que trae destrucción a una casa, en Cristo puede ser redimida. Tal vez pudo haber una falla en la casa, tal vez pudo haber un error, pero cuando llevamos ese error delante de Cristo, lo que había sido un plan para destruir se puede volver un plan para traer vida nuevamente, para refrescar. Ahora, hay consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. David escribe en un salmo y dice que cuando él estaba ocultando este pecado, sus huesos era como que se carcomían. Él tenía un dolor interior por tener oculto el pecado. Y aún si hoy hay cosas ocultas en casa, yo te invito a que lo puedas llevar delante de Dios y delante de tu familia para que pueda ser sanado, porque lo oculto nunca es sanado por Dios hasta que lo exponemos y lo llevamos delante de Él. Dios no puede bendecir una relación que permanece en adulterio, pero sí puede bendecir cuando alguien decide, voy a dejar eso atrás, lo voy a confesar y voy a pedir que Dios traiga perdón sobre esa falta que yo cometí. Dios no puede bendecir a alguien que está ocultando cosas, pero sí puede redimir a aquel que las expone delante de Él y que con gracia pide perdón a Dios y a su familia. Porque David cometió ese pecado, pero no se quedó allí. Dios envió un profeta que le dice, David, eso cometiste. Y dice que David empieza a llorar y le dice, Señor, por favor, perdóname. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No me permitas perder el gozo de tu salvación. Y un arrepentimiento genuino que provocó que esta relación de adulterio, de pecado, y que claramente fue incorrecta, Dios tuvo el poder de convertirla
en la familia de la cual vendría más adelante el Mesías. Que de ese error naciera algo bueno, que de ese fracaso naciera la salvación del mundo. ¿Me explico? Quiero decirte hoy, un fracaso en tu vida no es el final de tu vida, porque Dios tiene el poder de tomar tu error, redimirlo y convertirlo en una historia de redención, convertirlo en una historia de esperanza, en un testimonio de transformación para otros. Una falla en nuestra vida no cambia las cosas. Hay gente que tal vez decía: Señor, yo pensé que tú me ibas a usar, ibas a bendecirme, pero cometí ese error hace algunos años y ahora siento que nunca más me vas a volver a usar, que las cosas nunca más van a ser de la misma manera. Pero no, porque cuando venimos realmente arrepentidos delante de Dios, esa falta moral, ese fracaso no nos marca para siempre, sino que la sangre de Jesús lo limpia, lo transforma, trae perdón, trae redención. Y ese fracaso de un tiempo no define que viviré en fracaso toda mi vida, porque Cristo viene y transforma mi casa y mi familia. Probablemente el enemigo, nuestro pecado, ha querido traer marcas a nuestra familia, errores, fallas morales, un linaje de alcohólicos, un linaje de drogadictos, un linaje de adúlteros. Y uno puede pensar: bueno, parece que ese es el destino y la marca de mi familia. Pero Cristo Jesús viene a este mundo, un mundo que estaba en tinieblas, dice la palabra, y Él es la luz que viene a este mundo y empieza a transformar todo eso en nosotros. El pecado nos separa esposos de esposas, el pecado separa padres de hijos, el pecado separa hermanos, familias que debían estar unidas. A causa del pecado viene separación, viene división entre ellos. Pero escúchame, Jesús es más fuerte que todo pecado. Él quiere restaurar, Él quiere volver a reconciliar padres e hijos, Él quiere volver a reconciliar esposos, hermanos. Y qué mejor que poder hoy invitar a Jesús a que pueda venir con ese poder restaurador y reconciliador, que sana el pecado, que lo limpia, que trae perdón y que puede convertir una historia de un pasado de fracaso y de vergüenza, convertida en una historia de un futuro de redención.